Hola jóvenes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Antes que nada y antes de iniciar, de darles un fuerte saludo. Sé que estamos pasando por una situación muy complicada, inédita, que sepan que ni sus papás ni sus abuelos han vivido alguna situación similar. Y como maestros tampoco. En la en la época reciente no nos hemos enfrentado a una situación como esta y por lo tanto todos estamos experimentando cómo, cómo hacer para que no pierdas del todo tus aprendizajes. Estamos en la recta final del ciclo escolar y por eso es importante que rescatemos los temas más importantes para que al cierre de este los tengas dominados en la mayor manera posible y de la mejor manera posible. Sobre todo porque este tema está enlazado con segundo año. Como quiera que sepas que cuando empecemos en segundo, aunque yo no te dé clases, con toda seguridad mis compañeros maestros van a retomar ese tema, pero tú debes de llegar con algunas bases. Trata de aprender lo más posible en estas sesiones para que puedas sacarle provecho. ¿Ok? Y vamos a empezar. Dentro de las matemáticas se encuentra lo que es el álgebra, que es una rama de las matemáticas que a través de letras, de números, de signos, nos brinda un lenguaje, un idioma universal para representar una situación de cálculo. De tal manera que una situación de cálculo la puede entender y resolver una persona en China, en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en México, no importando la lengua. Las matemáticas es un idioma universal, donde las letras representan valores desconocidos a calcular. Entonces, las ecuaciones obviamente pueden ser muy complejas y vamos a empezar a entenderlas desde su forma más sencillita y cómo irlas resolviendo. Existen dos métodos de solución, el método de balanceo y el método de operaciones inversas. Observa que el título dice ecuaciones de primer grado. No se llaman ecuaciones de primer grado porque estás en primero de secundaria. Se llaman ecuaciones de primer grado porque no aparecen potencias mayores a 1. ¿Okay? No aparece al cuadrado, al cubo. Las potencias es un tema que ya habíamos visto, pero aquí no aparecen potencias. Por eso se llaman ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales. Y digamos que esta es una de las formas más sencillas de las ecuaciones de primer grado, donde tengo una variable identificada con la letra X que sumando o restando un valor que en este caso es A es igual a B. A y B entiende que pueden ser números y que pueden ser enteros, fracciones o decimales. Ahorita que veamos un ejemplo vas a entender de qué te estoy hablando. Y existen dos rutas de solución, métodos de balanceo y operaciones inversas. Vamos a analizar el primer ejemplo. Aquí tengo una ecuación muy sencillita que dice x más 3 igual a 20. Es decir, un número desconocido que sumado 3 es igual a 20. Me puedes llegar a decir tú que es algo muy lógico, que lo puedes hacer por lógica, por cálculo mental, y es correcto. Sin embargo, tienes que enseñarte a hacer la solución de las ecuaciones en forma ordenada, en forma correcta, para que cuando esta ecuación sea más compleja, tú puedas abordarla y la puedas desarrollar. Y obviamente hay que empezar por lo sencillo. Entonces tengo un número que no sé cuál es, sumado con 3, me debe dar igual a 20. Vamos a empezar a resolverlo por el método de balanceo de ecuaciones. El método de balanceo de ecuaciones, la palabra balanceo, acuérdate de una balanza, la de los platitos de la primaria. ¿Sí te acuerdas de la balanza? Yo sé que sí. Te la puse en la imagen al inicio. Las ecuaciones se resuelven hacia abajo, alineadas. Por lo tanto, vas a poner el signo de igual debajo del signo de igual. ¿Ok? Vamos a entender cómo se genera esto. Pones el signo de igual debajo del signo de igual. Vas a escribir lo que ya tienes. El signo de igual, haz de cuenta que marca una línea imaginaria que parte la ecuación en dos regiones. La parte izquierda
la parte derecha. También se le llama primer miembro y segundo miembro de la ecuación. Puede estar más complejo. En este caso, el primer miembro dice x más 3, donde debes de tú saber que en esta zona, en el primer miembro, en el lado izquierdo de la igualdad, nada más debería de tener lo que son las letras, las incógnitas. En este caso nada más debería estar la x. Quiere decir que el más 3 no debería de estar aquí y tengo que eliminarlo. Entonces, ¿cómo lo voy a eliminar? Primero vas a escribir el signo de igual debajo del signo de igual. Luego vas a escribir lo que tienes, que es x más 3, y vas a hacer una introducción. ¿Qué vas a introducir? Para poder eliminar más 3, lo contrario sería introducir menos 3. ¿Ok? Porque para anular un aumento en 3, pues tendría que reducir esos 3. Estamos metiendo un valor que no existe, pero lo estás tú poniendo porque lo que queremos es anular ese numerito. Pero ¿qué sucede? Que si tú introduces menos 3 del lado izquierdo, hagas de cuenta de lo de balanza, se va a ir para acá. Lo que queremos es de que se nivele. ¿Y qué hacíamos en los platitos en la balanza en la primaria? Que si ponías algo de este lado con un peso, tenía que ser lo mismo de este lado para que estuviera equilibrado. Este equilibrio de ecuaciones, este balanceo de ecuaciones, ocurre de la siguiente manera. Si yo introduje un menos 3 aquí, entonces también voy a introducir un menos 3 de este lado. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Siguiente renglón. Los 3 se van a anular porque 3 menos 3, 0. Quedando nada más la x. Observa que los signos de igual están alineados. Y de este lado hacemos la resta. 20 menos 3 igual a 17. ¿Ok? Entonces la ecuación, esta es la que te voy a dar yo. X más 3 igual a 20. Como tienes x más 3 y esto es lo que tienes que quitar, vas a meter lo contrario. ¿Qué es lo contrario de más 3? Menos 3. Como metes menos 3 del lado izquierdo, también del lado derecho. Más 3 con menos 3 se anulan y 20 menos 3 es igual a 17. Y aquí habrás terminado la ecuación por el método de balanceo de ecuaciones. Vamos a resolverla ahora por el método de operaciones inversas. Es la misma ecuación, x más 3 igual a 20. Ponemos el signo de igual debajo del signo de igual y observa que aquí hay una diferencia en cuanto al procedimiento. En lugar de bajar todo completito, lo que voy a hacer es desde aquí arrancar lo que me estorba. ¿Qué me estorba? Más 3. Y lo que voy a hacer es como si lo pudieras tú transportar hacia el otro lado. Si aquí estás sumando, algo que debes de saber por este método es que cuando un número brinca al otro lado de la igualdad, brinca y invierte en la operación. Si aquí está sumando, entonces acá va a estar restando. Y una vez que lo tienes escrito, 20 menos 3, lo resuelves y entonces es igual a 17. Y ya tenemos resuelta la ecuación por ambos métodos. ¿Ok? Es importante que te diga que las dos rutas es correcta y me puedes decir tú que es más rápido operaciones inversas, ¿por qué hacerlo por el otro método? Tiene sus pros y sus contras. El método de balanceo de ecuaciones es un poquito más largo, pero más seguro. Cuando una ecuación es más compleja, saltarnos pasos puede provocar errores. Entonces, no por querer ahorrar tiempo, voy a aumentar el riesgo de equivocarme. Entonces, lo más correcto, de hecho, es resolverlas por balanceo de ecuaciones. Con la práctica podemos llegar a resolver por operaciones inversas. También te hago mención que, por ejemplo, en México, todos los libros de los ejercicios que se manejan, el método en México que normalmente se enseña es el método de operaciones inversas. Pero cuando llegas a la preparatoria, a los últimos niveles de cálculo y la universidad, si es que llevas alguna carrera que lleve muchas matemáticas, vas a toparte con algunas ecuaciones tan complejas que vas a necesitar aplicar el método de balanceo de ecuaciones. Y ahí es donde te puedes quedar un poco destanteado,
Por eso es que a lo largo de la secundaria yo te sugiero que aprendas a hacerlo por ambos métodos. También en Estados Unidos, porque he tenido la oportunidad de darle clases a algunos alumnos que estudian aquí en McAllen, veo que allá utilizan el método de balanceo únicamente, tanto en los grados de 7, 8 y 9 en high school y en la universidad. Allá el método de operaciones inversas no lo tocan. Y si lo tocan, al menos yo que he tenido la oportunidad con varios alumnos trabajar, lo único que manejan es el método de balanceo de ecuaciones. Como que para que los alumnos no se dispersen en ambos métodos. Pero tú debes de enseñarte que existen estas dos rutas y que tú, y yo sé que eres capaz de entenderlo y poderlo desarrollar. Así como yo resolví esta ecuación, por ambos métodos, tú vas a desarrollar un ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a poner en tu cuaderno? La ecuación, dividir la hoja de tu cuaderno en dos regiones, escribir método de balanceo de ecuaciones y desarrollar, método por operaciones inversas y desarrollar. ¿Ok? Ahora, es importante que este video lo pauses y tomes nota en tu cuaderno para que tomes nota del ejemplo. ¿Ok? Y luego ya te pones a hacer el ejercicio. Te voy a poner un ejemplo más, porque puede ser que en lugar de estar sumando 3, esté restando 3 o incluso otro número. Imagina que la ecuación fuera x menos 3 igual a 20. ¿Cómo entendemos esta ecuación? Un número que no sé cuál es, pero que restado en 3 es igual a 20. Resolvámoslo por el método de balanceo de ecuaciones. X menos 3 igual a 20. Voy a poner el signo de igual debajo del signo de igual. Escribo todo lo que tengo originalmente, que es x menos 3. Y recuerdas que de este lado nada más tenía que tener la x. Entonces tengo que quitar el menos 3. Y la manera de deshacerme del menos 3 es introducir lo contrario. ¿Qué es lo contrario de menos 3? Más 3. Pero recuerda lo del balanceo, lo del equilibrio de la balanza. Si yo meto más 3 del lado izquierdo, entonces meto más 3 también en el lado derecho. Y entonces tengo el equilibrio de la ecuación. Con esta introducción lo que estoy provocando es que estos desaparezcan y por lo tanto en el siguiente renglón pongo el signo de igual, quedando nada más la x porque estos desaparecieron y 20 más 3 es igual a 23. Vamos a resolverlo ahora por el método de operaciones inversas. Ponemos el signo de igual debajo del signo de igual y en este método lo que voy a dejar es nada más la x porque el menos 3 lo voy a brincar al otro lado. Como está restando 3 a la hora de que brinca, ¿te acuerdas que dijimos que invierte la operación? Si aquí está restando va a pasar sumando y 20 más 3 es igual a 23. ¿Ok? Y aquí estaría resuelto por el método de operaciones inversas. Entonces tienes dos ejemplos, dos ecuaciones, en el caso en el que había una suma, en el caso en el que había una resta. Ambos ejemplos voy a revisar que los tengas en tu cuaderno. Una vez que hayas escrito los ejemplos, entonces vas a pasar al ejercicio. El ejercicio consiste en que desarrolles estas 5 ecuaciones. Cada una en el cuaderno, dividiendo la hoja a la mitad y por ambos métodos resolver. Estos numeritos pueden ser fracciones, pueden ser decimales, pero eso lo vamos a ver en las sesiones siguientes. Hasta aquí queda terminado el video y la explicación. Espero que hayas entendido. La ventaja de esto es que tú lo puedes volver a reproducir muchas veces hasta que lo logres entender. Y lo que vamos a hacer después de que te dé tiempo para que tú lo desarrolles, es de que te voy a dar las respuestas para ver si la respuesta que tienes es correcta. Y deberás de hacer la corrección en su momento, como lo trabajamos en clase. ¿Ok? Entonces, hasta aquí termina la explicación de lo que es la actividad número 1. Éxito y te deseo mucha suerte en todo lo que estamos pasando y que pongas mucho empeño en la realización de tus actividades. Hasta luego.